Buenas noches con todos. Hola, hola Melba, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Ricardo, buenas noches. Bien, ¿tú cómo estás? Todo muy bien. Alegría de Qué- escucharte. Igualmente, gracias Ricardo. ¿Continúo yo o Sí, continúas tú? No. ¿Sí? continúa tú. Ujú. Muy bien, Perfecto. listo, listo Ricardo, gracias. Vamos a esperar unos minutitos a ver que ingresen más participantes y iniciamos. Muy bien, esperaremos unos minutitos más para dar inicio con nuestra segunda sesión del día de hoy en la semana número 4. Esperar unos 2 minutitos más para dar inicio. Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a su sesión número 2 de la semana número 4. Voy a compartir con ustedes un PPT, ¿no? Que nos interesa justamente conversar un poco en esta semana y las próximas semanas, justamente sobre el estado del arte, ¿no? Voy a compartir pantalla. Muy bien, ok. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, por favor, me indica. Sí, profesora, se escucha. Muy bien, gracias. Entonces, en la sesión número 2 de esta semana número 4, justamente vamos a tratar un poco de lo que son esas revisión de los reportes de lectura y las características, ¿no? Que es bien importante, estudiante, ahorita las características del estado del arte. Entonces, el objetivo o el logro de la sesión del día de hoy es que justamente ustedes van a revisar los reportes de lectura faltante y los resultados de las lecturas realizadas, ¿no? Y allí van a identificar las principales características justamente del estado del arte que se redactará a partir de las lecturas realizadas, ¿no? Es decir, ya ustedes han venido sistematizando desde la semana, bueno, ya prácticamente desde la segunda semana que iniciamos, ¿no? Con sus fichas, los temas de investigación, y ustedes han venido haciendo revisiones de lecturas sistemáticas para justamente ampliar ustedes un poco el conocimiento actual de lo que es su tema y ustedes tener también una revisión sistemática de las lecturas y de los artículos que ustedes justamente están realizando y necesitando para su tema de investigación. Entonces, dentro de esa revisión de los reportes de lectura, ¿qué se recomienda, no? Bueno, ya el número de participantes, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Justamente, de lo que ustedes están trabajando, con sus avances que ya ustedes tienen y todos los aportes que hemos venido trabajando en estas sesiones con respecto al tema de investigación de ustedes. ¿Qué nos interesa realmente? ¿Cuáles son esas características del estado del arte que ustedes deben de considerar? Entonces, si yo les pregunto, estudiantes, a ver, ¿qué creen ustedes que es un estado del arte? ¿Qué me pueden decir? Así en palabras corticas, ¿qué creen ustedes que es un estado del arte? A ver, la participación de los que están aquí en sala, por favor. Profesora, Es sería más o menos un resumen del artículo, de la investigación que estamos haciendo, ¿no? Un resumen con sus partes como corresponde, ¿no? Principio, método y final, conclusión, ¿no? Básicamente es un resumen de un estudio. muy bien, gracias, gracias por tu aporte. A ver, ¿quién más? Muy bien, siempre es bueno la participación y el apoyo de ustedes para nosotros poder interactuar en estas sesiones de clases, por favor. Entonces me gustaría, ¿no? A ver si otro participante, otro colega, pues me indica a ver qué entienden ustedes por un estado del arte o qué es para ustedes un estado del arte, por favor. Si habían Eh, escuchado hablar. Ajá, sí. yo
según recuerdo, era en una investigación de un tema específico, pero hecho por otros autores, más o menos así. Muy bien. Lo importante es que participemos, ¿sí? Yo no estoy evaluando aquí, no. Lo importante es que participemos y hagamos la interacción justamente para poder construir nosotros el conocimiento, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces fíjense, ¿no? ¿Qué es un estado del arte? Un estado del arte es un documento en el que se resume, se organiza y se hace un balance de los resultados principales, tendencias en la investigación reciente sobre un tema o campo de conocimiento específico. Les explico. Es justamente un resumen, un balance que ustedes tienen que hacer de su tema de investigación, el campo de conocimiento específico, el cual ustedes están trabajando. Es decir, el estado del arte debe integrar todos los resultados de investigación en una sola discusión y esto va a otorgar una visión clara de lo avanzado en la comprensión y solución del problema que ustedes están investigando. Y esto a ustedes les va a permitir identificar el problema y las preguntas de su tema de investigación y lo que ustedes no han respondido en esa discusión. Es decir, el estado del arte, que muchos otros autores también lo llaman el estado de la cuestión, que es el estado de la cuestión de tu tema. ¿Cómo está ese tema ahorita? ¿Cómo está ese conocimiento actual del tema al cual ustedes están haciendo investigación? ¿Me hago entender con esto, estudiantes? Eso es un estado del arte. Es el tema en cuestión de que ustedes están tratando justamente para saber qué se ha hecho de ese tema, qué se está haciendo y qué falta por hacer. Por eso es que se llama el estado del arte. Es saber justamente qué se ha hecho de ese tema al cual ustedes están investigando, que a ustedes les interesa. Entonces, es eso el estado del arte que muchos otros autores también les llaman el estado de la cuestión, ¿no? El estado de la cuestión es la cuestión del tema que ustedes justamente van a investigar, están investigando. ¿Ya? ¿Para qué sirve un estado del arte? Entonces, fíjense, el estado del arte da cuenta de cómo se ha tratado un tema específico de investigación. En este caso, el tema específico, ¿no?, que ustedes quieren abordar. ¿Qué estudios han sido desarrollados y qué otros autores son referentes en la materia? Es decir, ¿para qué sirve el estado del arte? Para que ustedes justamente correlacionen, ¿no?, los estudios de esos autores que ustedes han venido trabajando, investigando y haciendo lecturas sistemáticas de estos artículos que ustedes han venido justamente trabajando para saber justamente qué se ha desarrollado en ese tema en específico. Otro, ¿para qué te sirve el estado del arte? Es para saber qué resultados se han obtenido de ese tema en cuestión que se está trabajando. En este caso, vuelvo y repito, siempre es el tema específico al que ustedes están investigando. ¿Para qué te sirve un estado del arte? Para saber qué teorías se han construido o se han rechazado en ese tema en cuestión y qué metodologías se han venido utilizando o desarrollando. Fíjense que nosotros hemos venido construyendo un Excel, ¿no?, desde la semana pasada que les indiqué también, y que lo hemos construido también el día de ayer, que su profesor también se los explicó muy detalladamente, ¿no? Toda la revisión sistemática y organizada que se puede hacer en los artículos científicos y de primera fuente, ¿no?, y de los cuartiles que son necesarios. Fíjense para que a ustedes les sirve justamente el estado del arte. Primero, para ver qué estudios se han desarrollado y qué autores han hecho referencia a ese tema. ¿Qué resultados se han obtenido de ese tema? ¿Cuáles son las teorías que se han venido aplicando en ese tema en cuestión? ¿Y cuáles son esas metodologías que se han venido desarrollando? Bien sea una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Esas son las metodologías que siempre se aparecen en los trabajos de investigación, ¿no? Metodologías cuantitativas que son medibles y cuantificables, ¿no? Y las teorías cualitativas que son teorías justamente que se estudia la descripción del fenómeno, son fenomenológicas descriptivas, por lo general. Entonces, ¿para qué te sirve también un estado del arte?
Fíjense para qué les sirve la pregunta, ¿no? ¿Para qué creen más? ¿Para qué creen ustedes? Ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Para qué creen ustedes que les pueda servir también un estado del arte? Aparte de la que ya les dije anteriormente. A ver, ¿qué me pueden responder? Para compartir, para que hagamos interacción. A ver, estudiantes, ¿para qué creen ustedes también que pueda servir un estado del arte? Ustedes van a hacer un estado de arte. Fíjense que desde esta semana vamos a empezar a construir el estado del arte del tema en cuestión al cual ustedes están haciendo investigación. Fíjense que les sirve para que se revele el grado de conocimiento alcanzado con respecto al tema y los posibles problemas no resueltos en discusión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una o varias teorías, bien sean resultados, soluciones, que se han desarrollado con abundantes pruebas, muy bien, pruebas empíricas, ¿no? De la experiencia, y que son aplicables a la investigación al cual ustedes están trabajando. También les puede servir porque existen resultados o soluciones que son parciales y no concluyentes, que puede quedar justamente en la parcialidad y no hay conclusión. Para eso también les sirve. Y que solo hay estudios iniciales, lineales de investigación sugeridas o ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Fíjense que un estado del arte, ¿no? Te permite a ti ampliar, a veces nos pone hasta, de una forma hasta de, vamos a llamar este término, de confundir un poco al investigador, pero la idea de eso se trata, ¿no? De justamente nosotros tener una multidimensionalidad de conocimientos con respecto a los artículos que ustedes están leyendo. Eso les va a permitir a ustedes una matriz epistémica en la producción del conocimiento. Entonces, de eso se trata el estado del arte, que ustedes construyan, ¿no? Desde las múltiples dimensiones el tema en cuestión que a ustedes les interese. Entonces, fíjense lo importante que es el estado del arte en nuestro proyecto de investigación. Fíjense, siempre la pregunta continúa, ¿para qué sirve el estado del arte? ¿No? Te sirve justamente también para la necesidad documentada de realizar una investigación, justo para tú poder sustentar tu trabajo de investigación. Fíjense que acá dice, ¿no?, que otros investigadores también están tratando de resolver el mismo problema de investigación que no les interesa, lo cual evidencia su vigencia. Es decir, fíjense, ese tema está vigente en la actualidad, fíjense, cuando tú buscas información y que realmente se está trabajando del tema que ustedes están investigando, pero que realmente a lo mejor me puede servir. Eso depende de las variables que ustedes estén manipulando, que estén trabajando en su tema de investigación, ¿no? Entonces, justamente también lo desarrollado previamente por otros autores no soluciona un problema de investigación. Eso te permite a ti es ampliar el conocimiento para tu tema de investigación. Lo desarrollado permite adaptar soluciones o verificar resultados comprobados en contextos o abajo condiciones distintas. Claro, para eso te permite también un estado del arte, justamente para que tú también verifiques esos resultados. Entonces, fíjense que todo lleva una sistematización organizada para el estado del arte, ¿no? Todo lo que nosotros hemos venido construyendo y realizando en estas semanas. El estado del arte te sirve también para facilitar el desarrollo de tu propia investigación, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer comparaciones, fíjense, de tu propia investigación y, como les dije en las láminas anteriores, ¿no? Te permite a ti también saber qué se ha hecho, qué están haciendo y qué faltaría por hacer en ese tema en cuestión de que se está investigando. Entonces, eso te permite correlacionar, hacer una relación de los diferentes autores que ustedes están
argumentando, que ustedes están refrendando en su tema, justamente para que ustedes puedan tener una idea más clara de lo que ustedes quieren desarrollar en su trabajo de investigación. Entonces, ¿por qué te permite el estado del arte facilitar el desarrollo de tu propia investigación? Bueno, porque te permite aprender justamente de otros investigadores, ¿no? Cómo ellos han hecho ese trabajo. Eso le permite al investigador comprender el problema de investigación, ¿no? También a ustedes les permite identificar los enfoques en la investigación, es decir, cuáles son los enfoques que se han venido trabajando, con qué metodologías han venido trabajando estos autores en sus investigaciones que han realizado. Y también te facilita justamente la muestra de lo que puede reutilizarse o adoptarse de las investigaciones previas, ¿no? De esas investigaciones previas que ustedes están leyendo en esos artículos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta, estudiantes? Bien. Fíjense ahora cómo escribir un estado del arte, ¿no? Para comenzar, verifica que has comprendido cuál es el tema de investigación inicial. Eso es lo importante. De otra forma, no sabrás cómo tú vas a delimitar toda la bibliografía que estás revisando, ¿no? Que tú estás leyendo, ¿no? Para decirlo de esa manera más simple, ¿no? Entonces, revisa una porción sustancial de la producción académica relevante y reciente en el área específica de tu investigación. Registra todo lo que lees y tu comprensión de lo que lees con tus propias palabras. Recuerda priorizar la lectura de literaturas científicas realizadas por los pares, ¿no? Entonces, es importante, estudiantes, fíjense, esa búsqueda sistematizada a ustedes les permite justamente tener una organización, ¿no? En el tema en cuestión que ustedes están trabajando. Es decir, cuando hicimos la semana pasada, ¿no? Yo vuelvo justamente porque es de esa forma que ustedes tienen que hacer organizada y sistemáticamente las búsquedas literarias en los artículos, ¿no? De Scopus, porque ustedes necesitan leer no solamente 1 o 2 artículos, ustedes necesitan leer de 10 a 16 artículos, tener 16 fuentes bibliográficas de los de los artículos de Scopus, ¿no? Bien sea de Scopus, que siempre es la que más se les indica a los estudiantes para que trabajen, justamente porque es una revista que está en el cuartil número 1. Entonces, justamente, eso te va a permitir a ti escribir mejor tu estado del arte, ¿no? También, justamente, tú puedes hacer una evaluación crítica y comparativa de los planteamientos y resultados de las fuentes que ustedes han seleccionado y un simple resumen de artículos no en un estado del arte, ¿no? Artículos que no realmente a lo mejor no, para ustedes no tienen ningún valor significativo, pero que ustedes han hecho esas referencias, ¿no? Han tomado esos referentes porque a lo mejor tienen alguna relación con el tema que ustedes van a investigar. Entonces, fíjense, establece con tus docentes una lista inicial de al menos 10 artículos que a ustedes les interese leer y eso va a depender justamente del tema de investigación de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, fíjense que realmente cuando nosotros les decimos a ustedes que hagan una búsqueda sistematizada, es para que ustedes no estén releyendo y releyendo, porque muchas veces ustedes no se comprende, muchas veces, ¿no? El autor. Imagínense cuando ustedes tengan un artículo en inglés, justamente cómo ustedes tienen que traducir, ¿no? Ese artículo para poder ustedes entender si realmente tiene coherencia o relación con el trabajo que ustedes desean investigar. Entonces, el objetivo del estado del arte es que el investigador desarrolle una visión global de lo investigado sobre el tema de investigación
y fundamental es organizar adecuadamente la explicación y la discusión de esos estudios que ustedes están realizando en esas bibliografías. También les permite a ustedes identificar, ¿no? El cómo escribir en el estado del arte, les permite a ustedes identificar las principales categorías en que se organiza, en que ustedes van a organizar su trabajo, su exposición de la información, teorías, métodos, resultados, y eso va a depender de la orientación, de cómo ustedes van a orientar su investigación. Y tienen que recordar que el estado del arte les va a permitir comprender esto que es importante, estudiante, y que está aquí en negrita, el estado actual del conocimiento sobre el tema que ustedes están trabajando, con el fin de que ustedes identifiquen el problema, los problemas no resueltos o en discusión que puedas investigar. No es una revisión de la evolución histórica, de ese estudio del tema que ustedes están tratando. Justamente es que ustedes identifiquen allí, en esas literaturas, ¿no? ¿Qué problemas no se han resuelto y cómo creen ustedes que lo pueden hacer? Fíjense que lo importante del estado del arte es eso, el estado actual del conocimiento, del tema en cuestión que ustedes van a trabajar. Entonces, ustedes tienen que saber realmente, ¿verdad? Si ustedes han leído las literaturas de estos artículos y de los diferentes autores, ya ustedes deben de tener, ¿no? Como yo siempre digo, una mente ya más abierta con respecto al conocimiento y al campo de lo que ustedes quieren trabajar. Fíjense que cuando ustedes están leyendo un artículo, ¿verdad? Tú puedes decir, ustedes como experto en la materia, ¿no? Experto en su especialidad, ustedes pueden decir, hasta cuando estén leyendo ese artículo, decir, wow, pero ¿por qué este autor trabajó con esto y no lo hizo con esto? ¿No? Si hay un A, ¿por qué no le coloco un B? ¿No? Con respecto al tema que ustedes están investigando. Eso es la parte interesante del estado del arte y por eso es que se llama esos problemas no resueltos, ¿no? Del tema en cuestión que ustedes están investigando. ¿Me hago entender hasta aquí, estudiantes, por favor? Profesora, una consulta. Sí. Ya más o menos sí entiendo, pero ¿el estado del arte sería en realidad todo el documento en sí? O, por ejemplo, si yo hago una investigación y digo ya terminé la introducción, ahora me toca hacer el estado del arte, que, por ejemplo, hacer el desarrollo, ¿no? O quizás es los resultados o es en sí todo el documento desde principio a fin, ¿no? Que no hay... Sí. Ya te explico, fíjate. Ustedes tienen un formato, ¿verdad? Ya vamos a llegar a ese formato. Y en ese formato hay varios aspectos que ustedes tienen que desarrollar en el proyecto de investigación. ¿Me hago entender hasta aquí? Para Sí. responder. Muy bien. Ahora fíjate. Tú en tu proyecto de investigación, tú vas a tener tu carátula, ¿verdad? Tú vas a tener tu introducción, tus objetivos, tu problema, tu objetivo general, tus objetivos específicos, tu marco teórico, en el marco teórico y después viene el estado del arte. Me hago entender, fíjate los aspectos que yo te estoy tocando, fíjense en la ficha que ustedes han venido realizando, vámonos con la ficha. En la ficha ustedes identificaron su tema, ¿correcto? Identificaron su título, ¿sí o no? Correcto, profesora. Muy bien, fíjate que estás trabajando aspectos del tema que tú vas a investigar. ¿Me hago entender hasta acá? Sí. Muy bien, entonces fíjate, ahora ustedes, así como hicieron el tema, el título, ¿no? Los objetivos, correcto, y algunas actividades y la metodología, ustedes ahora tienen que desarrollar el estado del arte de su tema que van a trabajar. ¿Me hago entender hasta aquí? Sí, profesora. Muy bien, entonces tú en el estado del arte, ¿verdad? Como tú has hecho, tú has leído,
Ya me imagino que ya ustedes han tenido revisión sistemática de algunos artículos que ustedes han venido trabajando. Ya tú debes de tener justamente una idea de lo que han hecho estos autores con respecto al tema que tú quieres trabajar, ¿sí? En base a eso, ya tú tienes que ir desarrollando el estado del arte, el estado del arte. Cuando yo termine acá, vamos a trabajar un poco con el Excel para irle explicando más o menos, o sea, para que abrirles a ustedes un poco más cómo ustedes tienen que ir ya desarrollando su estado del arte, ¿correcto? Muy bien. Estas son aspectos o características principales que ustedes deben de saber del estado del arte, ¿no? Como por ejemplo, cómo debes de escribir, como otro aspecto acá que dice, ¿qué no debes hacer en un estado del arte, ¿no? Entonces, esos son aspectos que ustedes deben de tener en cuenta para cuando ustedes vayan a realizar el estado del arte. Entonces, ¿qué no debes hacer cuando estés haciendo un estado del arte? No hagas una lista de artículos con resúmenes cortos de cada uno. No, fíjense que nosotros hemos venido haciendo una búsqueda sistematizada y esa búsqueda sistematizada ya te va a permitir a ti saber de dónde fue la fuente, quiénes fueron los autores, de qué año es ese artículo, cuál es el tema que está tratando ese autor, cuál es el propósito de ese trabajo, cuáles son los resultados, cuál es la importancia de ese trabajo, de esos autores que ustedes están leyendo con el trabajo que ustedes están realizando. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? De saber qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, si varios artículos coinciden en un enfoque de un problema o perspectiva metodológica, bien sea de resultados o conclusiones, enfatiza dichos consensos de las mismas, ¿no? Y que justamente de la misma manera vas a señalar justamente esos desencuentros. Es decir, ya ustedes con esos artículos y de la forma sistematizada como lo han venido haciendo, eso les va a permitir a ustedes justamente ampliar su estado del arte, ¿no? Eso es importante para cuando ustedes lo estén realizando. Entonces, no copies y pegues el contenido de las fuentes directamente porque ya sabemos que es plagio. Siempre nosotros tenemos que parafrasear y saber hacer un buen parafraseo en en esa fuente que nosotros estemos trabajando. Muy bien, fíjate, acá te tengo, ¿ves? Lo que tú me estabas preguntando con respecto al formato, ¿no? Como yo les dije, hay un formato del proyecto de investigación y tenemos 11 aspectos en ese formato. Primero tenemos el problema de investigación, que ese problema de investigación se puede hacer en media página. Tenemos el objetivo general y específico, que ya ustedes también lo tienen hecho en su ficha. La justificación, en la justificación ustedes tienen que decir por qué su trabajo es importante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que su trabajo es importante? Y de esa manera ustedes justifican su trabajo de investigación. En el marco teórico, como aspecto 4, el marco teórico siempre se lleva como máximo 5 páginas. ¿Y por qué? Bueno, porque en el marco teórico no es que solamente vamos a colocar, vamos a copiar y pegar en los diferentes autores y de los que hablan en nuestra investigación. Aparte de eso, ustedes tienen que parafrasear también a esos autores, ¿no? Para ustedes poder construir el marco teórico. Y justamente en el aspecto número 5 tenemos la revisión del estado del arte. Entonces, el estado del arte, fíjense que también se lleva como máximo 5 páginas. Luego vienen sus hipótesis, ¿no? Lo que ustedes se suponen de su trabajo de investigación, porque eso es una hipótesis, una suposición de que yo me estoy haciendo en mi trabajo de investigación para yo después ver mis resultados si realmente se dieron con la hipótesis que yo me estaba planteando. La metodología es justamente la metodología, si bien sea cuantitativa, que por lo general me imagino que ustedes van a trabajar las metodologías cuantitativas porque ustedes van a hacer mediciones, ¿no? La metodología ustedes se llevan 5 páginas. En el cronograma de trabajo, ustedes tienen que organizar cómo ustedes van a ir trabajando en su cronograma las actividades que vayan haciendo para su proyecto de investigación.
¿no? Y ahí más o menos también, eso depende de cada uno de ustedes, se puede llevar 3 páginas. El presupuesto, ¿no? Si ustedes el presupuesto, lo que ustedes vayan a gastar en el trabajo de investigación, las fuentes bibliográficas que no pueden faltar, y eso se lleva por lo general también máximo 3 páginas, y los anexos, ¿no? Que también son importantes y que pueden ser opcionales también. Entonces, estos son los 11 aspectos, ¿no? Que se van a trabajar en el formato del proyecto de investigación, ¿no? Y fíjense que tenemos como número 1 el problema de investigación. Ustedes tienen que plantearse cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren realmente investigar en su problema de investigación o en su tema de investigación? Y tienen que plantearse su problema. Lo segundo es el marco teórico. Ustedes tienen que sustentar con fuentes de autores ese trabajo de investigación, ese tema en cuestión del cual ustedes están investigando. Y como punto número 3, tenemos también a los objetivos específicos, tenemos la justificación y tenemos las hipótesis, justamente para dar respuesta a esos problemas y a ese objetivo general que ustedes están realizando. Entonces, este es el formato que realmente, recuerden que nosotros en las próximas semanas también vamos a seguir trabajando con lo que tiene que ver el estado del arte, ¿no? Entonces, esto es aquí justamente el formato de ese proyecto de investigación y los puntos que van a desarrollar en ese formato. Entonces, dentro de la estructura de la redacción del estado del arte, fíjense que tienen primero la introducción, que es la presentación del problema de objeto de estudio, ¿no? Que ustedes van a trabajar, y justamente que es el objeto de la revisión bibliográfica. Entonces, ahí en la introducción, ustedes van a hacer una presentación justamente del problema y del propósito que ustedes están trabajando. Entonces, haz una breve introducción explicativa del tema o problema sobre el cual se va a desarrollar el estado del arte. Eso es lo que lleva la introducción. En el aspecto B, que son los resultados de la revisión literaria científica, ustedes van a presentar los principales hallazgos de los estudios que están revisando en esos artículos. Van a organizar y estructurar esa información de acuerdo a las categorías y criterios identificados y que ustedes van a moldar a su investigación, como por ejemplo los métodos, las características, ¿no? U objetos de estudio según la naturaleza de los datos recogidos, ¿no? De la información. Y ustedes aquí van a combinar también los resultados de diferentes investigaciones, bien sean originales, ¿no? Y van a dialogar justamente con esas fuentes revisadas. En las conclusiones, ustedes van a identificar cuáles son esas tendencias, consensos, disensos, ausencias y limitaciones sobre el conocimiento existente. Y eso, esto les va a permitir identificar el problema de investigación y definir justamente la pregunta a que ustedes van a responder a la pregunta de investigación en las conclusiones. Y las referencias, bueno, que siempre en todo trabajo de investigación nosotros tenemos que colocar nuestras fuentes de referencia que son importantes. Entonces, estos son algunos aspectos importantes dentro de la estructura de la redacción del estado del arte, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Ya a partir de las lecturas realizadas, ustedes van a hacer su propuesta de cómo tú estructurarías la presentación de la información de su estado del arte, ¿no? Entonces, hasta aquí, justamente, ¿no? Era esta parte que era importante que ustedes tengan en conocimiento. Entonces, sí me gustaría también, justamente, ver cuáles han sido los avances que ustedes tienen con respecto al Excel que nosotros trabajamos la semana pasada, para yo ir dándoles a ustedes justamente, ¿no? Ampliarle un poco más el conocimiento de cómo ustedes pueden trabajar el estado del arte. Acuérdense que ustedes van a hacer unos avances, primero van a estar haciendo los avances para después tengan su estado del arte bien hecho. ¿Hasta aquí alguna consulta, estudiantes? ¿Alguna consulta?
Una pregunta, yo. Dime, Leandro, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Sobre el estado de arte tenemos que sacar de las fuentes. ¿Y cuánto es mínimo? ¿Cuántas fuentes como mínimo o como máximo? No sé, tenemos que hacer. No, fíjate, fíjate que nosotros hicimos, vamos a llamarlo así, ¿no? Eh, Como empezamos a familiarizarnos con ese Excel que trabajamos la semana pasada, ¿cierto, Leandro? Ya. ¿Cuántas fuentes conseguiste tú? Con mi compañero tenemos 6, 7. Muy bien. ¿Tú podrías compartir ese Excel? Ya, pero en el Excel solamente hemos puesto, creo, 4. Así, o sea, no, nos falta leer más. ¿Podrías compartir? Ya, ¿Podrías? a ver, un momento. Voy Muy a buscar bien, el archivo. muy bien. A ver, no puedo compartir. Está inhabilitado, está deshabilitado. Listo, ahora sí puedes compartir. Disculpa, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Falta completar en realidad, pero más o menos está. Ya, Muy, pues, algo. muy bien. Fíjate, ¿no? Algo importante que ya es lo primero que estoy viendo, ¿no? Fíjate que ustedes tienen acá el tipo de documento, ¿no? Y lo han sacado de tesis, ¿no? De tesis. Recuerden que ustedes tienen que trabajar con Artículos. con artículos. No quiere decir que esto no les sirva, pero quiero que ustedes entiendan que tienen, ¿no? O sea, que comprendan, mejor dicho, internalicen que tienen que trabajar con artículos científicos, ¿no? Con artículos que realmente son de fuente fiable. ¿Por qué? Porque los artículos han pasado por una revisión rigurosa científica y que son artículos indexados, como por ejemplo en Scopus, y que son de cualquier número 1. Entonces, Sí, eso es importante primero que ustedes lo sepan, ¿no? sí, sí, es que lo que pasa es que eso lo hicimos la semana pasada con mi compañero y ayer nos enteramos que Ujú. teníamos que buscar en Scopus, pero ayer estábamos de la noche a la mañana, pues no nos dio tiempo para revisar. Solo esto lo hicimos la semana pasada en realidad. Muy bien, Por eso que recién vamos a revisar. por aquí ya va, déjame responderle un ratito, deja aquí tu pantalla, ¿no? Que vamos a hablar justamente de eso. Ya. Aquí Esteban me está diciendo que tiene que ser siempre de Scopus. Puede ser de Scopus, puede ser de Cielo, puede ser de Redel, ¿no? De Redalit, ¿no? Esos son también artículos que son de revistas indexadas, ¿no? Pero por lo general, como nosotros tenemos en el Canvas Scopus, ustedes pueden buscar de ahí también de Dialnet, Esteban, claro, claro que pueden hacer esa revisión. Scopus, Dialnet, Redalit, Cielo, ¿no? Ustedes pueden buscar justamente de esas revistas también o de esos artículos, ¿no? A ver. mm, Estás Claro. compartiendo y eso que se ve acá en la pantalla, a ver acá. ¿Cómo? em, Puedes dejar de... Ajá, muy bien, ahora sí. Ahora sí se ve mejor tu pantalla. Muy bien, Leandro. Fíjate, vamos a empezar, ¿verdad? Cuéntame. ¿Qué hiciste tú acá en este Excel cuando lo comenzaste a trabajar con tu compañero? Comienza desde el inicio, así como yo inicié con ustedes la semana pasada.
Ah, Explícame lo que hiciste acá con el DES. ya, a ver, en los documentos, a ver si me acuerdo, que sí me las tengo que saber. En un tipo de documentos, bueno, se sabe tesis, y de A ahí ver, en a la ver, a ver. base, Vamos desde el inicio, donde tenemos ah, el tema de acá, investigación. Ajá, claro, pues. tema de investigación, uy, se borró. El tema de Ajá. investigación es no lo pude, está en el documento de la ficha Eso que es, llamamos al principio. eso No, no está ahí. es importante que esté allí porque ese es el tema de investigación de ustedes, ¿correcto? Sí, 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 lo siento, Mm, eso falta por mí. ya, ya. Listo. Continúa, Leandro. Sí, básicamente lo jalamos de la ficha que habíamos hecho. Entonces, título de investigación, pues ahí está, creación de sistema de detección de robo a mano armada por medio de vigilancia con visión artificial. Muy bien, ese es tu título, ¿sí? El problema inicial de investigación, esto es un resumen bien resumido. O A sea, el ver, problema es básicamente sobre o sea, sobre la delincuencia, pero más que todo a mano armada con, con armas de fuego, de esas pistolas de corto alcance, armas de corto alcance, pues. entonces colócalo allí, pues para saber. Claro, Ahí deben de colocar justamente cuál es el problema. Claro, el problema es, ustedes van a trabajar justamente con la delincuencia en el Perú, ¿cierto? ¿No? claro. Pero van, ok. Muy bien, ahí se ve el problema, ¿no? Ahí se va a detallar el problema. Recuerda que es un problema inicial, ¿correcto? Ajá. Muy bien. El objetivo de ese trabajo, de tu trabajo, el objetivo general, El objetivo es pues crear crear ese sistema de detección de posibles robos a mano armada por medio de vigilancia con visión artificial. Casi igual o sea, cla- as- va relacionado al tema, al título. así es. Tú sabes que solamente en el objetivo nosotros vamos a agregar el verbo. Ahora te Claro. pregunto, ¿ustedes van a crear o van a diseñar un sistema de detección, de detección? Mm, buena pregunta. Creo que es Buena, diseñar más que todo, ¿no? ¿sí? Porque, es que, a ver, Porque ¿cómo crean ustedes un sistema? Crear el sistema. A ver, crear sería Ajá, dime. A desde ver. cero hacerlo, pues, ¿no? O sea, Ah, nosotros creamos todo lo que tiene que ver con el sistema, pero más que todo, más ¿cómo sería diseñar? diseñar. Entonces colócalo allí, si puedes escribir, ¿no? Sobre el Excel, Sí, sí. para que lo tengas justamente, ¿no? Ajá, diseñar. Entonces, fija el título, tú puedes colocar diseño de un sistema de detección de robo. Diseño de un sistema de detección de robo. Muy bien. Ahora el objetivo general es diseñar un sistema de detección de posibles robos a mano. Muy bien. Ahí están quiénes son los equipos de trabajo Sí, y, acá y me las... olvidé poner la Ok, palabra y clave, sí, las tengo, es redes neuronales, visión artificial. bueno, fíjate, estas son las palabras claves eso lo vamos a sacar. Las palabras claves, ¿cuáles son las palabras claves de tu tema, Leandro? Dime, eh, de tu trabajo de investigación, de tu título de investigación, dime cuáles son. Ahí las tienes. detección, eh, Colócalo, bien. escríbalo. Ajá, esa es una palabra clave, detección de robo. Claro, detección claro, de robo, de pistola más que todo. Muy bien, colócalo. Son palabras claves. A ver, Videovigilancia. videovigilancia. Sí. Ajá, ¿qué otra cosa, Leandro? Del título tengo visión artificial. Claro, de allí se sacan las palabras claves. Ya. Ujú, para que todos sepan, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué me faltaría allí? Detección de robo. Puede ser fíjate, puedes colocarlo también. Detección, robo, videovigilancia, visión artificial y Claro. detección. Muy bien. Esas son palabras claves que ustedes están justamente en su trabajo de investigación. ¿Correcto? Ujú. Muy bien. Las dejaste allí, ¿no? Las colocaste allí Sí, para que sí, las tengan. creo que están Muy bien. están al otro lado, están en el medio. Oh, muy bien.
Ahora fíjate, ¿no? Aquí yo les había dicho también a ustedes que colocaran esas palabras claves del documento que ustedes están investigando, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, del documento número 1, ¿no? ¿Qué palabras claves tendrías allí? Igual, visión artificial. eh, A ver, ¿y de qué se trata? ¿De qué se trata el tema que estás tratando? Acá ¿Sí en me el hago primer entender? documento, A ver, el título, busca el título. acá está. Ajá. A ver, ¿cuáles serían las palabras claves de allí, Leandro? Sería detector, Muy bien, personas con armas, muy bien. ¿Qué armas más? de fuego, Ajá. visión artificial. Y por esto es por el que sacamos en esta tesis, posturas corporales. O sea, nos llamó mucho Pero la atención en los resultados. ya, pero realmente de ese trabajo, de esa tesis que ustedes sacaron, ese documento, son esas palabras claves realmente las que necesitan realmente, ¿no? Lo que es detector, o sea, detector, armas de fuego, sistemas, ¿no? Esas son las palabras claves de ese título, de ese documento que tú estás trabajando, ¿correcto? A ver, ¿qué otra preguntita hay por acá? Bueno, sí, Esteban, si de anexo más de tesis, no, porque realmente lo que necesitamos es artículos, ¿correcto? Estoy respondiendo por aquí a Esteban, que no lo Claro, había visto. claro. ¿Ya? Entonces, tendría que, por acá abajo tendría que poner otros artículos. Bueno, en realidad tendría que borrar esto, ¿no? Ahí tendría que hacer de nuevo, pero con artículos. Fíjate, pero no lo borres porque ya ustedes han hecho una sistematización de lecturas. Lo que les quiero decir Así. a Leandro y a todos los compañeros que están acá hoy en sala, que ustedes tienen es que buscar son artículos. Recuerden eso, son artículos. Y de cuartil 1, por favor, busquen fuentes que realmente eh, trabajen, ¿no? Con el tema que ustedes realmente necesitan investigar. Por eso les digo, las tesis les permiten a ustedes tener aún más el conocimiento del tema en cuestión que ustedes están tratando. Ahora fíjense, ¿no? Esto es un trabajo sistematizado y este Excel, como yo les dije, ¿no? Les permite a ustedes hacer una búsqueda literaria organizada, sistematizada, y esto no les va a permitir a ustedes releer y releer un artículo. ¿Por qué? Porque ya ustedes van con lo específico que necesitan de ese artículo que ustedes están investigando. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes busquen sus artículos y comiencen también a llenar acá. Muy bien, Leandro. Vamos entonces a comenzar con ese primer documento de tesis que tienes allí. Vamos a ver, explícame. A ver, bueno, el tipo de documento es tesis. Ajá. La base de datos, no sabía si poner Google Académico o bueno, de donde es la universidad. Ok, Pero claro. puse la Es universidad. está bien. Y lo buscaste fue en Google, pues, ¿no? Claro. Ajá, muy bien. La Y fecha del documento, sí, la fecha sale ahí en el mismo documento, 1 de febrero de 2023. sí, El autor también sale en el mismo documento, Alfonso Gran Caicedo. un El solo título autor. también. Ajá, Ajá, un solo autor. Tiene claro. varios documentos en realidad, de que me he dado cuenta que lo metí a investigar, pero de o sea, que solamente obtuve de este. El Ya, título es Detector de personas con armas de fuego a partir de un sistema de visión artificial basado en el análisis de posturas corporales. claro, tomaste justamente, ¿por qué? Porque se relaciona con tu tema, ¿cierto? Exacto. Tiene Claro. Y mucho fíjense, que ver. Leandro, claro, y así como tú buscaste esa tesis, así van a buscar ustedes en Scopus, van a buscar artículos, ¿verdad? De una forma sistematizada
con palabras claves. Ustedes también pueden buscar con palabras claves el tema en cuestión que ustedes quieren investigar, ¿no? Tú puedes así buscar también detector de personas con armas, más. Ustedes pueden ir buscando, ¿no? Y es importante eso, la búsqueda sistematizada de esos artículos. Muy bien. El tema de esa tesis, Leandro. El tema que según nosotros obtuvimos es, bueno, el uso de la visión artificial para la detección de personas con armas de fuego. Como un resumen. Claro, fíjate que el título de ese documento dice detector de personas con arma de fuego a partir de un sistema de visión artificial basado en el análisis de postura corporal. Entonces, ¿cuál es el tema realmente que ese autor quiere saber de allí? ¿Cuál es el tema de él? Que usando las posturas corporales, usando la visión artificial, ¿cómo explico? Primero el tema, fíjate que el tema es el análisis de posturas corporales, ¿no? Pero, ajá, ¿de qué? Por medio de la visión artificial. Uh-huh. Entonces, fíjate, tú colocaste el uso de la visión artificial para la detección de personas con armas. Porque, claro, porque él está utilizando, ¿no?, un detector de personas. Claro. Muy bien. Está bien. No, está bien. Ok, el propósito de ese propósito lo sacaste del mismo trabajo, de esa tesis. Sí, tenía varios objetivos específicos y tenía un objetivo general y específico, general, correcto. Sí. Porque siempre ustedes también van a hacer objetivo general y objetivos específicos en su proyecto de investigación, correcto. Pero me imagino que él también tenía un propósito, ¿no? Y ahí el propósito a lo mejor lo colocaste en el objetivo general, correcto. Que el objetivo general de esta tesis, es desarrollar, léelo por favor. Desarrollar un sistema tecnológico basado en visión artificial que permita detectar personas con armas de fuego que impliquen acciones delictivas o lesivas hacia las personas. Muy bien, muy bien. Ese es el propósito del trabajo de esa tesis. En la metodología que utilizó este autor. Esto, yo estaba pensando en colocar, a ver. no me acuerdo qué coloqué, esto me acuerdo que lo borré, y en el documento para entregar la semana pasada la tarea puse otra cosa, no me acuerdo qué puse, pero puse algo de cualitativo, cuantitativo por los números que tenía, no me acuerdo lo que puse, pero esto, sí, porque había revisado, no había entendido muy bien qué ponía acá, y revisé la grabación de la clase y entendí que debía poner dos opciones, cuantitativo o cualitativo. Muy bien, fíjate. Muy bien, ya va, quédate allí un ratito. Fíjense, es importante, así como le voy a decir a Leandro para todos, ¿verdad? La metodología tanto en los artículos, así como en la tesis que ustedes están investigando ahorita, siempre se van a conseguir que los autores van a colocar, ¿verdad? En la metodología, hay una metodología que utilizan, es cuantitativa, porque son los enfoques metodológicos, cuantitativa, cualitativa y mixta, ¿no? Pero por lo general, ellos no van a decir, los autores nunca cuando escriben, van a decir que no, yo trabajé la metodología cualitativa. No, porque ya es un trabajo, ¿verdad?, de una rigurosidad científica alta, ¿no? Un cuartil número 1. Entonces se utilizan términos técnicos en la investigación. Entonces los autores siempre por lo general colocamos, se realizó un estudio cualitativo con un corte, ustedes pueden ver que unos dicen que se utilizó un corte transversal, longitudinal. Eso quiere decir que hay un trabajo experimental y es una metodología cuantitativa. Eso es lo que quiere decir. Por eso ustedes, si no saben, estudiantes, fíjense,
Busquen lo que es una metodología cuantitativa, que las metodologías cuantitativas, ¿no? Es justamente la medición y la cuantificación en los trabajos de investigación, en el tema en cuestión que ustedes estén trabajando, o que se está trabajando, o que están trabajando los autores. Las metodologías cualitativas son descriptivas, son fenomenológicas e interpretativas, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a trabajar con el fenómeno de estudio y se va a hacer una interpretación. Eso es cualitativo. Pero los autores no lo van a colocar allí en la fuente, ¿no? Y otra es la metodología mixta. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que hay esos tres enfoques metodológicos: cualitativa, cuantitativa y mixta, ¿no? Y que se puede variar. Pero por lo general, siempre ustedes dicen, hay una metodología descriptiva donde se utilicé un corte. Hay un trabajo experimental, lo que quiere decir que se utilizó una metodología cuantitativa y a lo mejor hizo un corte. Cuando dice longitudinal es porque lo hizo desde el inicio, en el desarrollo y al final de su trabajo de investigación. Eso es lo que quiere decir porque es longitudinal, ¿no? Entonces, esa es la metodología. Entonces, si ustedes ven que se les complica, ustedes dicen, bueno, déjame ver para poder entender el autor. Ustedes también tienen que buscar estudiantes, tienen que fundamentar bien lo que están leyendo. Si no entienden palabras, busquen en el diccionario. Tienen también un Google, tienen la Real Academia. Busquen diccionarios que realmente les hagan a ustedes entender qué es lo que está diciendo el autor. ¿Me hago entender? Para no quedarse con la duda y ustedes puedan entender, puedan comprender, interpretar qué es lo que me está diciendo el autor. Fíjense que les estoy dando esto como un tic, ¿no? Y eso lo tienen que hacer, pues. Ustedes tienen que buscar siempre, si yo no sé el concepto de alguna palabra, si yo no sé qué significa eso, yo tengo que buscar el significado de esa palabra para yo poder entender lo que me está diciendo el autor, para yo poder comprender ese texto. ¿Me hago entender, Leandro? Y para todos, ¿sí? Sí, sí, en realidad Siempre. estaba investigando cómo era el método, la investigación cualitativa y cuantitativa y mixta. Muy Ese día bien, estaba buscando. muy bien. ¿Ve? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti justamente ampliar más tus conocimientos, ¿no? Tus aprendizajes, y cuando tú vayas a realizar también esto, el estado del arte, que eso es importante. Entonces, muy bien, aquí ahí dice, se basa en 5 campos el entrenamiento, ¿no? Ah, Leandro. sí, Ujú. sí, más que todo, en el artículo está, ay, quisiera abrirlo, pero en el artículo que estoy hablando, en la tesis, En la tesis. dice ahí, por un subtítulo, metodología, y hace un resumen, y por más abajo hay un Ujú. gráfico, donde así hay un mapa mental, metodología al medio, y entonces sale ahí entrenamiento por un costado, de ahí base de datos, evaluación, implementación y validación. Más que Claro, todo es pero hizo un las partes estudio, de... hizo una metodología cuantitativa, pues. Exacto, ajá. Claro, tiene un Este, análisis. Me imagino que después viste el análisis de los resultados de todo ese trabajo que hizo con su metodología, ¿correcto? claro, son los datos que se analizan es cuantitativo, fue, ¿no? Así Cualitativos no es. es. Cuantitativos. Cuantitativos Ujú. porque son medibles, ¿ya? Ajá, Cuantificar es medir, ¿correcto? claro. Muy bien. ¿Qué resultados obtuvo este autor en ese trabajo de investigación, en esta tesis? En realidad, los resultados que puso, yo puse algo muy, 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 muy general acá porque los resultados estaban en tablas. O sea, mostraba así una Ujú. tabla y a un costado datos, por ejemplo, para el entrenamiento, unos resultados. Y acá alguna imagen, pues, ¿no? Y acá para la base, para la evaluación o implementación, otros resultados. Para la validación, otros resultados. Así, puse esos Muy, resultados y fue lo que puse muy, muy general. ya te explico, Demostrar la fíjense. eficiencia. Fíjense, cuando yo les digo a ustedes, ¿verdad? Busquen, en este Excel ustedes van a buscar todo lo que estamos ahorita trabajando. En los artículos,
vuelvo y les voy a repetir nuevamente, ¿verdad? Pónganse ustedes, su base de datos es un artículo. Pónganse ustedes esto, el documento es de Scopus. Ustedes ahí van a colocar el autor. Por ejemplo, el título de ese artículo, ustedes tienen que copiarlo tal cual y pegarlo aquí. ¿Me hago entender? El tema también tienen que pegarlo acá. El tema de ese artículo que ustedes están revisando. El propósito de ese artículo, fíjense, eso lo van a conseguir ustedes por lo general en el resumen del artículo que ustedes están trabajando. El propósito, la metodología y los resultados, ustedes cuando lean el resumen del artículo, se van a conseguir que el autor va a decir, el propósito, este estudio se afianzó o tuvo como propósito esto. La metodología utilizada fue un corte transversal, longitudinal. Eso quiere decir que los resultados obtenidos según las evidencias, bueno, porque se midieron tantas cosas. Ustedes tienen que colocar justamente lo que les dice el artículo. ¿Me hago entender? Ustedes van a copiar tal cual cuando ustedes lo lean del resumen, porque por lo general, estos aspectos, lo que es el propósito, la metodología y los resultados, aparecen en el resumen de los artículos. ¿Me hago entender hasta aquí? Lo que tienen es que leer el resumen y darse cuenta cuál fue el propósito del estudio del autor, qué metodología utilizó y a qué resultados llegó. Porque, por ejemplo, Leandro, yo me imagino que en esta tesis que tú tienes acá, tú colocaste fueron los resultados que hizo el autor, pero no colocaste los resultados que arrojó de todo ese trabajo de investigación que hizo este autor en esa tesis. Claro. Ajá. ¿Verdad? Sí, Ajá. Entonces lo que hiciste, a lo mejor, no, a lo mejor ahí hubo falla, ¿correcto? sí. Porque son los resultados que arrojó esa investigación final. ¿Me hago entender? Ujú. Muy bien. ¿Cuáles fueron esos puntos claves que encontraste en esa tesis? Esto no lo hice yo. A ver, Porque yo no encontraba a mi compañero, no sé si estará por ahí. a ver, Pero yo ¿quién no fue? ¿Quién? encontré. ¿Por qué no lo hiciste tú? Porque no sabías cuáles eran los puntos claves, ¿cierto? Sí, o sea, no, yo iba a poner, yo iba a poner procesamiento de imágenes, el reconocimiento, esa cosa, pero Ajá, ¿y por qué pero- lo ibas a colocar? Dime, cuéntame por qué lo ibas a colocar. porque creo que era lo más, porque los puntos claves yo lo entendí como es lo más importante de lo que rescato de la De tesis, es- pues. Muy bien. Y fíjate, si tú rescatas esos puntos claves que para ti son importantes, ¿qué más rescatarías tú de esa tesis que hizo ese investigador? Tú como experto en la materia, ¿qué crees tú que le faltó a ese autor por hacer o qué crees tú, cómo lo hubieses hecho tú? ¿Tú hubieses hecho ese trabajo o ese estudio así como lo hizo ese autor? Te pregunto. No, bueno, recién leyendo, Ajá, me dio la curiosidad, por ejemplo, esto de acá, yo no sabía qué es esto. Y en realidad ajá, no me puse a investigar tampoco, pero o sea, al leer y al ver ajá. los resultados que obtuvo, fue Mm. puede ser una buena opción para hacer nuestro trabajo, pues, ¿no? Con mi compañero. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? No, en realidad, no nos pusimos a investigar porque teníamos que hacer lo demás. Dije, ya Ok, después lo averiguamos, dije. ya. No, no hemos tenido tiempo. Bueno, yo no he tenido mucho tiempo, que digamos. Pero, o sea, al ver los resultados, Ujú, eh, sí, o sea, por eso puse que mostraba acá un resumen, mostraba la eficiencia del sistema. Porque sí ya. obtuvo buenos resultados. O sea, obtuvo buenos Según resultados en ese trabajo de investigación, ¿verdad? sí, yo la verdad lo hubiera hecho con
O sea, a lo normal, como hay otros trabajos, por ejemplo, no sé, no me acuerdo dónde está el otro. A ver. Lo que la mayoría usa es el Open, no, ¿cómo se llama? OpenCV, yo lo V5 y OpenCV y para solamente reconocer y hacer el código, pues, pero me llama mucho la atención esto. Ya. Entonces, esos puntos claves, para que les quede claro, ¿no? Justamente esos puntos clave hace referencia a eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes, no? Si ustedes vieron que esos resultados arrojarían, eh, si fueron buenos los resultados de esa investigación que ustedes están leyendo en esos artículos o en estas tesis, ¿ustedes creen que ese trabajo que hizo ese autor era el resultado esperado, ¿no? ¿O qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubiesen agregado ustedes a eso? Esos son los puntos claves que ustedes tienen que colocar aquí. Si tú crees o consideras que el autor hizo un buen trabajo, también me tienes que decir por qué, ¿no? ¿Me hago entender? A eso me refiero con esos puntos claves. Esos puntos clave, ¿verdad? Es lo que realmente faltaría. ¿Qué creen ustedes que faltaría en ese trabajo de investigación que hizo ese autor? Me hago entender, Leandro, y para todos, ¿no? Para que les quede claro qué son esos puntos clave cuando yo coloco allí en ese Excel. Entonces, esos puntos clave es lo que el criterio de ustedes, me gustaría ver el criterio de ustedes con respecto a ese estudio. Bueno, si este autor trabajó con esas bases de datos, ¿qué creen ustedes que hubiesen hecho? Hubiesen trabajado con esas bases de datos, pero en esas bases de datos, ¿qué creen ustedes que lo hubiesen colocado? ¿Qué faltaría? ¿Qué harían? ¿Me hago entender? Claro. Eso no iría acá en vacíos, o es otra cosa. Claro, claro. Eso también va en vacíos, ¿no? Y justamente, sí, tienes razón, justamente, ¿no? También los puntos claves es, por ejemplo, fíjate, otro punto clave aquí sería, por ejemplo, esos son detectores, ¿no? Ustedes están trabajando allí con desarrollar un sistema, por ejemplo, este autor trabajó aquí con un detector de personas, ¿no? El punto clave sería aquí eh, los conceptos básicos que se trabajaron en este tema de investigación. Allá. Conceptos claros que se trabajaron en esta investigación. Si estaba confundida con los vacíos y los puntos claves, tienes razón. Aquí los puntos claves realmente, los conceptos claves que se están manejando en ese tema de investigación. ¿Ya? Mm, claro, claro. Esos son los puntos claves. Entonces, ahí colocaron ustedes tratamientos de imágenes del individuo, La ¿no? de la ¿Y qué más? persona. Ah, ok. Por lograr que visualicen la imagen que va dentro de 70 y 140 grados. Como Pero digo, fíjate, sí, dígame. ahí realmente yo diría ahí que como punto clave sería justamente eh, qué conceptos definió ese autor. ¿Cuáles fueron los conceptos que realmente definió en esa tesis de investigación? Eso Ah, te, ya. ¿ves? ¿Por Visión qué? artificial, toda esa cosa. Ajá. ¿Por qué? Porque es realmente el tema que él le está interesando. Esos son los puntos claves. Los conceptos puedes colocarlos allí muy bien. Por ejemplo, visión artificial, ¿qué más? Sí, lo que me acuerdo, porque no me acuerdo, no me acuerdo mucho. O sea, Muy, esto más o menos, o sea, sí, hay una parte donde decía conceptos antes de empezar toda la tesis. muy Entonces bien, iba, según lo que había leído, iba describiendo cada uno de estos. muy bien. Eso es lo que va allí en esos puntos clave porque justamente es el tema que se está trabajando, ¿no? Y de eso se trata. De eso se trata, esos puntos clave. Me disculpan porque de verdad que me había confundido con los vacíos y qué bueno que me lo recordaste. Me emocioné tanto que muy No, bien, no se preocupe. listo, muy bien. Entonces que les quede claro allí los puntos claves que son los conceptos justamente que se están trabajando.
¿correcto? ¿Cuáles fueron las recomendaciones de este autor? La recomendación, Ujú. lo sacamos, pero él también recomendaba muchas cosas, A pero de ver. forma general Ujú. pusimos que se debe implementar redes neuronales convolucionales y porque permiten el tratamiento de imagen de forma independiente. Bueno, o sea, es algo que en realidad nosotros ya, bueno, yo ya lo tenía claro porque el ciclo pasado había hecho un trabajo parecido a este, pero Muy bien. eh, Pero estas recomendaciones son tuyas, Leandro. no, del mismo Ah, autor. del mismo autor. Venían, Ah, sí, ok. sí. Yo pensé que a lo mejor tú habías... No, No, yo no. pensé que... Ok, muy bien. Son las recomendaciones que deja el autor en su trabajo, ¿correcto? Claro, claro. Ujú. Recuerden que toda esta información es del artículo que ustedes están investigando. Igualmente, en este caso, tú como hiciste una tesis, es de los autores que ustedes están investigando, ¿correcto? A ver, ahora sí vamos con los vacíos. Los vacíos, bueno, esto lo realizamos. Yo no, en realidad yo no encontré ningún vacío. Me pareció muy buen trabajo el que había hecho, pero mi compañero sí lo encontró. Bueno, puso esto que A ver, debería predecir, o sea, debería predecir, debería detectar con menos tiempo. Pero bueno. y a eso, ¿a qué se debió eso que tu compañera colocó eso? ¿Fue tu compañero o Eh, compañero? ¿Estás no sé dónde trabajando está el con? compañero habla. Si estás por Pro- ahí. pro- A Profesora, buenas ver, noches. hola, buenas noches, cuéntame. Disculpe, recién acabo de ingresar a ver el trabajo. Sí, eh, Adelante, adelante. bueno, prácticamente me basé en algunos puntos de la tesis que indicaba en el trabajo que se estaba presentando. Sí, Bueno, más o menos me guié en el tema de la tesis para poder colocar en el tema de vacío, porque más o menos no la entendía bien el tema o la pregunta que indicaba, ¿no? Con el tema de vacíos. ya, Y puse los puntos, podría decirse los puntos principales o que tal vez los puntos que faltaban indicarse, ¿no? En el punto de la tesis. muy bien. Y eso está bien, así es. Y colocaste eso. Sí, sí, bueno, en las dos tesis que pude rellenar así, sí, los coloqué ahí lo que me indica en el tema del vacío, ¿no? De los dos. ¿Qué, Muy bien, así es. Justamente esos vacíos es, como les estaba explicando, este, ustedes van a ver cuando lean sus artículos, ¿verdad? ¿Qué hizo ese autor? Ajá, hizo esto, trabajó con esta metodología, obtuvo estos resultados, ¿no? Pero ustedes como expertos, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo ustedes hubiesen hecho? Bueno, pero ¿por qué este autor colocó esto, esta faja, y no colocó esta otra, de este tipo? ¿Me hago entender? Esos son los vacíos que ustedes como expertos, cuando ustedes analicen y lean el artículo, ustedes se darán cuenta. Y por eso es que hacemos este tipo de trabajo sistematizado, es para que ustedes se den cuenta justamente cuando lleguen aquí. Bueno, si este autor trabajó con esto y le arrojó estos resultados, eh, yo creo que yo lo puedo hacer de esta forma, o creo que el trabajo que hizo este autor está bien porque trabajó con esto y con esto, y esos son materiales o son instrumentos que realmente se requiere para ese tipo de información. Me hago entender para poder completar el trabajo que se está haciendo. Si me hago entender con los vacíos, eso es lo que yo Sí. quiero que ustedes coloquen en esos vacíos. Ustedes como expertos, qué criterio les dan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre el trabajo que hizo el autor? ¿Me hago entender? Sí, profesora. Ujú. ¿Sí? Claro. Es para que esto no lo dejen en blanco, porque quiero que completen ese Excel justamente porque esto les va a permitir a ustedes, fíjense, todas las características y para qué les sirve a ustedes un estado del arte. Fíjense lo importante que es el estado del arte que les estamos dando, ¿no? Este tipo de instrumento, ¿no? O de técnica para que ustedes hagan una revisión literaria organizada, sistemática, donde ustedes vayan justamente a lo específico. ¿Qué hizo este autor? ¿Qué tema trabajó? ¿Qué metodología obtuvo?
qué resultados obtuvo en su investigación, cuáles fueron esos puntos claves, esos conceptos claves que trabajó este autor en esta investigación, cuáles fueron esas recomendaciones que dio este autor en ese estudio que hizo. Y ustedes como expertos, ustedes van a decir, wow, bueno, este autor trabajó con esto porque me parece que realmente en su estudio sí se dio, pero ustedes como expertos, ¿qué hubiesen hecho o qué les faltaría a ustedes por hacer o qué ustedes pueden innovar en ese estudio? Me hago entender, pero ustedes van a dar aquí como su criterio o su opinión con respecto a ese trabajo que hizo ese autor. ¿Me hago entender? Sí, Ya, Sí, acá colóquelos va ahí. opinión. Muy Opinión nuestra, bien. ¿no? Opinión con respecto al trabajo del autor, ¿sí? Con respecto al trabajo del autor, a la investigación del autor realmente, al trabajo, a la investigación del autor, Claro. a la investigación del autor. Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren para ustedes llenar esos vacíos. Por eso es que los llamamos vacíos. Cuando yo digo vacío, es que no me dejen vacío esos espacios, es que ustedes llenen esos vacíos. Correcto. Claro, No me los dejen vacíos. Ustedes tienen que dar ahí más bien su opinión como Exacto. expertos y como profesionales que ustedes son en el campo, ¿correcto? Sí, sí, está bien. Sí me hago entender hasta aquí con todos ustedes, colegas, por favor. Ujú. ¿Sí? Nomás, no sé. Muy bien. Continuamos, Leandro. Eh, lo demás, importancia, acá ya lo había puesto YOLO, pero fue porque había hecho una revisión rápida para presentarlo a la clase pasada, pero Ujú, para el momento de hacer el formato que se dejó de tarea, ya. lo había leído bien, y entonces ahí fue donde llené el Open Post, acá, donde está. Claro, pero fíjate que aquí es la importancia. Ajá, sigue moviendo un poquito la hoja, por favor, del Excel. Sí, ahí La está. importancia que tiene este estudio, ¿no? La importancia que tiene ese estudio de esa tesis para tu tema de investigación, ¿no? Para Claro. el tema de ustedes de investigación. ¿Por qué tú crees que es importante ese estudio que ustedes investigaron en esa tesis, Leandro, para tu tema de investigación? Y tu otro compañero también me puede responder, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante ese estudio para el tema de ustedes en su Yo, investigación? de lo que pudimos leer, bueno, Sí. bueno, nosotros leímos independientemente cada uno, pero de lo que yo pude sacar de Ujú, esta investigación, este fue del Open Post. O sea, no lo investigué a fondo, pero según ya. los resultados, era que, ay, ¿cómo lo explico? Así, detectaba a Explícalo. las personas, pero no es como el yo lo que hacía, o sea, o como otros trabajos que por acá salen, que Como en otros detectaba trabajos, explícame eso. Fíjate que estos autores, mira tú cómo me estás haciendo la discusión de los autores. A ver, en otros trabajos. no como estos autores. ¿Qué hizo él con el uso del Open Post? Y estos autores, ¿qué pasó con estos autores, Leandro? Lo que pasa es que en otros trabajos, los otros Ujú, autores, lo que hacen es reconocen la pistola. Por ejemplo, en este cuadrito ya hay una pistola o hay un arma. Ya, ahí se dibuja un cuadrito. O o por sea, ejemplo, por acá hay otra ya versión. ese sistema detectó que hay una pistola. Exacto, ajá. En cambio, Ajá. en los resultados de él, El este, Open Post. ajá, con el uso, usando esta cosa, usando Ajá. el Open Box, detecta la persona, como supongamos que estas son las, no se puede. A ver. Supongamos que ahí está la persona así, estos son sus Ok. brazos, lo que está a la izquierda, a la derecha, ya. Se dibuja en líneas en la Mira. persona, O sea, detectando, por ejemplo, ahí mismo en el título mismo dice, se detecta las posturas corporales. O sea, no muy es que bien. detecte por cuadradito el objeto, no, sino que Ya. de acuerdo a la postura de la persona. Interesante. Entonces, eso es lo que Y eso fue tuvo importancia. con el uso del Open Post, ¿correcto? Ujú, ujú. Sí, es importante, ¿ves?
O sea, entonces ahí es donde ustedes tienen que buscar información, Leandro, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ahí es donde tienen ustedes que profundizar. Entonces, fíjate lo importante que es el aporte que te está haciendo este autor para tu tema de investigación, ¿no? Este autor utilizó no sé realmente qué será, eso es algo con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Sí, es muy sí, interesante porque el ciclo pasado que yo también hice trabajo con igual hice reconocimiento de cascos de seguridad. No había Ajá, escuchado sobre el OpenPOS, esta ok, de acá. Y supongo ya. que es porque será algo reciente, ¿no? Porque es una tesis de 2023. Del Claro, 2023, por supongo que supuesto, será algo reciente. es un estudio reciente y me imagino que a lo mejor justamente, ve, a lo mejor puede ser hasta algo innovador. Entonces sería bueno que ustedes busquen información con respecto a esto. ¿Qué se está haciendo con el Open Post, no? Sería sí, bien, me disculpe. Dime, sí, claro, adelante. Adicionando, disculpe a la importancia, bueno, como menciona mi compañero, bueno, todas las tesis que se está brindando aquí en el Excel Ujú, eh, identifican varios puntos, ¿no? Como indica mi compañero, por ejemplo, en la primera tesis, como indica mi compañero, detecta inicialmente, hace un estudio sobre la detección de un objeto, que en este caso estamos poniendo lo que es un arma de fuego. En ya, otra tesis está indicando la importancia de este software que nos ayuda a identificar una postura a un posible asalto. correcto. Igual, la otra tesis que tiene este programa que es muy importante, que tiene muchos datos en tema de programación, nos permite detectar más lo que es el tema lo que se investiga más en el tema de armas y el uso del tratamiento de imágenes. O sea, Ya. es lo que se pone en lo que hemos puesto más en el tema de importancia de esta tesis en referencia hacia nosotros, para poder Ya, avanzar nuestro trabajo. muy bien. Sí, me parece interesante, de verdad, porque fíjate que con el uso de eso, ¿no? Se detecta justamente la postura, ¿no? Qué interesante el trabajo que hizo este autor, ¿no? Con respecto a esa investigación. Y Ujú. que realmente también les va a permitir a ustedes también justo ampliar los conocimientos para que ustedes también amplíen en su trabajo de investigación. Eso es muy interesante, me pareció muy interesante. Y fíjense lo importante, ¿no? Entonces, fíjense lo que estamos conversando aquí ahorita, la importancia que tuvo este estudio para el tema de ustedes, ¿no? Claro, Miss. Ujú. Sí. Ujú, así es, muy bien. Y allí entonces, bueno, fíjense, ¿no? Entonces lo que les quiero decir con todo esto, ahí tienes el link ya del documento, muy bien. Primero, les quiero decir, bueno, que muy bien, gracias por la participación, ¿no? Y excelente porque ya ustedes están construyendo su Excel. Pero lo importante aquí, compañeros, todos, es que tienen primero que trabajar con artículos científicos, ¿correcto? No quiere decir que estas tesis no les sirvan a ustedes porque son trabajos que han realizado los diferentes autores, pero estas son tesis para justamente optar, ¿no? A grados, ¿no? Lo importante es que ustedes revisen ahora y aquí en adelante ustedes tienen que revisar los artículos y esos artículos los van a hacer de una forma sistematizada, donde ya ustedes van a ir directamente a lo que quieren saber del artículo. ¿Y eso para qué? ¿Con qué fin, profesora? Nosotros, bueno, con el fin justamente de que ustedes primero tengan el conocimiento actual del tema que ustedes están trabajando, del tema que ustedes quieren investigar. Y eso les va a permitir a ustedes ampliar, ¿no? Su proyecto de investigación y les va a permitir también a ustedes construir este Excel que ustedes tienen aquí con toda la fuente que ustedes vayan investigando, les va a permitir a ustedes hacer su estado del arte. ¿Por qué? Porque ya ustedes han recogido información de esos 10 artículos que ustedes tienen. Y cuando uno tiene información de 10 artículos, ¿qué pasa? Cuando uno va leyendo, uno se va informando y aparte de eso, uno va construyendo qué cosas, conocimientos nuevos, ¿sí o no? Eso nos va a permitir eso. Y realmente lo que se quiere es eso, que ustedes revisen fuentes de primera para que ustedes vean los trabajos que se han venido realizando y que se han hecho en estos actuales
en estos actuales momentos, durante estos 5 años, porque ustedes tienen que revisar fuentes, estudiantes, de los 5 años para acá. 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Lo que quiere decir que a partir del 2019 son los artículos que ustedes se tienen que ir buscando, ¿correcto? Con respecto a los temas que ustedes vayan a trabajar. ¿Me hago entender hasta aquí? Sí, Luis. Ujú. Sí, muy Yo tengo bien. una pregunta. ¿Cuántos artículos tendrían que ser? Más o menos. Igual, Son 6, 7, 8 o 20. No, fíjate que yo les dije a ustedes que deben de tener como mínimo son 15 artículos, Ah, ya, ya. como mínimo Ya. son 15, de 10 a 15 artículos, como mínimo es Ahí eso está lo que bien. ustedes deben de tener, ¿correcto? Sí, 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 está Muy bien. Tenía bien, esa duda. muy bien, muy bien. Listo, Leandro. Gracias por compartir, Gracias a mis. gracias a ustedes por compartir. Listo, entonces, ¿tenemos clase nosotros hasta qué hora? 8, La, creo. cl- Ajá, la clase de nosotros, y ya son las 8, ¿no? A Sí, ver, mira. ay, las 8, sí, yo tengo clase ahorita con otro curso. Entonces, estudiantes, realmente gracias, Leandro, gracias a todos los que compartieron el día de hoy. Lo que quiero con esto es que ustedes sigan con las búsquedas sistematizadas, por favor, son artículos indexados, son artículos que ustedes tienen que ir buscando para que vayan construyendo su información y vayan haciendo la búsqueda sistematizada y vayan directamente a lo que ustedes necesitan y no estén leyendo, releyendo nuevamente los artículos. ¿Me hago entender? Entonces, realmente ya con esto finalizamos el día de hoy y nos vemos nuevamente el próximo jueves. Que todos ustedes tengan un fin de semana feliz y nos vemos entonces. Cualquier consulta, recuerden que lo pueden hacer por el foro de consultas, ¿no? Si Sí, tienen alguna pregunta, ¿sí? para esta semana ¿hay tarea o no hay tarea así como las semanas pasadas? No Sí. tenemos, creo que no Ah, ya. tenemos. Tienen que revisar el Canva, pero creo que no, porque justamente vamos ahorita en la construcción del estado del arte, ¿correcto? Ah, ya. Ya Ujú. estoy bien. Listo. Gracias. Listo, nos podemos retirar entonces. Que tengan todo feliz noche y muchas gracias.